pero les doy la más cordial bienvenida a todas, muy buenas tardes, todas las personas que están aquí y también todas las personas que se están conectando. Estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a presentar un libro que se llama De mareas y oleajes rojos, mujeres y su participación política en México, décadas 1970 y 1980. Este libro es el resultado de la investigación de las doctoras Leticia Calvino Martínez, Grecia Cristóbal Ramírez, Fernanda Isabel González Carvajal y Diana Alejandra Méndez Rojas. Para comentarlo el día de hoy contamos con la participación de las doctoras Claudia Edith Serrano Solares, que me va a permitir leer su biografía. Claudia Edith Serrano González es doctora en estudios latinoamericanos. ¿Y está aquí Claudia? No, ¿verdad? Ay, sí, Claudia, perdóname. Si digo algo erróneo, me corriges. Claudia Edith Serrano Solares es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Ella realizó una estancia postdoctoral en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades, es docente de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. También llevó a cabo una estancia de investigación doctoral en el Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, Cuba, y otra en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido ponente en los cursos de actualización docente y entre otros. Este texto también es producto del esfuerzo de investigación de la doctora Jessica Méndez Mercado, quien es doctora y maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, miembro fundador del Centro de Investigación y Docencia Congenia AC. Su principal línea de investigación es la historia de las mujeres, dentro de la cual explora principalmente la historia del feminismo y del sufragismo en general y en América Latina y en México en particular. Y la doctora Griselda Cristóbal Ramírez, licenciada y maestrante en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora asociada del CEMOS, formación adicional en el diplomado en edición de libros infantiles y juveniles de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con experiencia como docente a nivel bachillerato y como tallerista. Ha participado como ponente y organizadora en diversos coloquios, congresos en México y Colombia. Bienvenidas, compañeras, a las tres. Gracias. Y quiero comenzar hablando como la importancia que tiene la participación política en el combate sobre todo de la violencia hacia nosotras. Decirles que pues desafortunadamente en la política para las mujeres pues está llena de violencia. Reflexionar acerca justamente de la participación política de nosotras es también una forma de aprender y sobre todo cómo hacer para que haya más mujeres en el poder. Necesitamos convencernos y convencerlas. Yo, por ejemplo, pues soy actriz, les cuento un poco, actriz, activista de muchos años, y creo que lo que hizo esta transformación es justamente eso, invitar a las personas que realmente son representantes populares. Hay gremios, por ejemplo el mío, que es el de la actuación, el de los teatreros y teatreras, y del feminismo. Y además, algo que tiene maravilloso este libro de Mareas y Oleajes Rojos es que nos pone en el centro el estudio de cuántos años llevamos luchando las mujeres por la autonomía reproductiva, por la decisión, la toma de decisión de las mujeres sobre nuestros cuerpos. Y bueno, este libro me pareció por demás importante leer la primera iniciativa, por ejemplo, en materia de autonomía reproductiva y de la eminente relación del derecho a decidir con la lucha de clases. En estos 2 años que soy diputada, quiero comentarles además que presenté una iniciativa para que se despenalice el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, bueno, pues es muy alentador leer acerca de los debates, las motivaciones y las luchas de estas mujeres en los años 70 y 80. También reflexionar justamente que por eso es una falacia pensar que puede haber un feminismo de derecha. Ahora que la derecha se está apropiando de nuestras luchas, tenemos que decir que no, que una constante de la izquierda ha sido respetar y luchar por la autonomía reproductiva de las mujeres, cosa que
la derecha no abraza ni abrazará. Y por eso, en ese sentido, me gustaría comenzar esta presentación pues con las exponentes, con las compañeras que nos van a contar un poco sobre esta gran investigación sobre el trabajo de las mujeres. ¿Quién quiere empezar, compañeras? La doctora Grecia Cristóbal. Por favor, doctora. ¿Ya? 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 Claro. Muchas gracias. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias. Primero que nada, doy las gracias a la diputada Marisol García y a Gabriela por abrirnos este espacio aquí en este recinto tan importante para todo el país, que es la Cámara de Diputados, y pues obviamente por abrir otros canales y espacios para la presentación de este libro catálogo, porque bueno, creo que una parte del contenido de él tiene mucha imagen, entonces es una parte muy visual, que por eso creo que es necesario rescatar. Bueno, sin mayor preámbulo, bueno, traje una presentación que igual va a pasar en la pantalla, que les quiero compartir. Bueno, primero que nada quiero decir que este libro salió en edición, o sea, fue editado en este año, que ya justo va a acabar, y fue hecho en coautoría con mis compañeras, como ya mencionó la diputada, Leticia Calvario, Diana Alejandra Méndez y Fernanda González, y una servidora, Grecia Cristóbal. Ambas, bueno, cuando empezó el año, todas éramos investigadoras asociadas del CEMOS, que es quien edita el libro. CEMOS es el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, por sus siglas CEMOS, AC, que es un archivo histórico que alberga básicamente la historia de la izquierda en México, pero no solo en México, sino de otras partes del mundo, y principalmente tiene los fondos del ya extinto Partido Comunista Mexicano, PCM de México, que inició su vida política desde 1919 y concluyó en 1981. No obstante, el CEMOS no nada más tiene ese acervo, sino que también tiene de otros partidos políticos de izquierda, revolucionarios, de otras agrupaciones, y bueno, el desplegado de la información no solo es documental, sino también tiene que ver con la parte visual, que es justo la que rescatamos en este libro. Hay fototeca, hay hemeroteca, hay archivo gráfico, hay carteles, hay volantes, hay documentos propiamente como es los del fondo del PCM, biblioteca, etcétera, ¿no? Entonces es un archivo bastante amplio, no solamente se concentra en documentos que tengan letras, sino que también hay partes visuales, ¿no? Entonces creo que es muy importante primero hablar de eso, del CEMOS, de dónde parte este libro, que es justamente editado por CEMOS. Y bueno, en ese sentido, cuando nosotros empezamos esta investigación, nosotras, las que éramos las mujeres que estábamos laborando en ese archivo, nos preguntamos y también hicimos una reflexión en torno al archivo de dónde estaban las mujeres, ¿no? Porque si bien hay acervos o fondos que tienen el nombre de personajes importantes en la historia mexicana, como Valentín Campa, Sánchez Cárdenas, el propio fundador del CEMOS, que fue Arnoldo Martínez Verdugo, no hay ningún nombre de ninguna mujer. Y eso no quiere decir que no hayan existido mujeres en la lucha, ¿no? Y principalmente en la de izquierda, ¿no? Porque como les digo, el archivo es básicamente de la historia de la izquierda en México. No aparecen, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿dónde están esas mujeres? No es que no haya habido mujeres en la historia, en la lucha política en México, y básicamente en la izquierda, sino que están, pero están invisibilizadas, ¿no? Creo que hoy es un debate que creo que ya está muy vigente y ya, bueno, yo considero que ya es muy evidente que siempre hemos estado, pero en los archivos también pasa que no están, ¿no? Entonces hicimos esa primera pregunta como de reflexión y también nos encontramos que evidentemente en las luchas pasadas pues siempre han estado las mujeres, ¿no? Por otro lado, como ya mencionó la diputada Marisol, pues también las luchas que ahora parecieran que son nuevas o recientes, pues tienen un legado histórico o tienen un antecedente histórico que está ahí, ¿no? Que no es digamos, del presente siglo, sino que ya vienen desde el siglo XX. Bueno, en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces fue así como empezamos a buscar en el material. Cabe también señalar que todo el material que está en este libro, todo está en el CEMOS, ¿no? O sea, todo
parte de todo el legado y archivo que está en el CEMOS. No es información de otro lado, sino todo está concentrado ahí. Entonces eso es lo que empezamos a ver, cómo había sido la militancia política de las mujeres de izquierda, en este caso por la temporalidad concretamente de las mujeres que eran comunistas, que yo diría que tenían una doble militancia porque eran tanto comunistas como también en ese entonces algunas sí se denominaban como feministas, porque también hay que tomar en cuenta que en ese entonces pues el tema del feminismo no era tan evidente como ahora ya lo es, ¿no? Como ya ahora es la marea verde y todo eso, como que en ese entonces ya existía, claro está, pero no era tan sonado, ¿no? En el debate político de nuestro país. Pero sí encontramos que evidentemente había demandas que hoy en día son totalmente feministas, ¿no? O sea, nadie podría poner en duda que lo eran, ¿no? Entonces, al momento de que empezamos a buscar en el archivo, vimos que en efecto, desde la década de los 70, las demandas por los derechos reproductivos de las mujeres ya estaban siendo interpeladas y debatidas por las mismas mujeres, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, básicamente los archivos que encontramos fueron en la sección de la fototeca, de la sección de archivo gráfico, o sea, carteles y volantes, y en la hemeroteca, que es donde sacamos, y también en la parte del fondo del Partido Comunista o fondo PSM, como es lo que encontramos. Entonces aquí les voy a pasar una serie de imágenes, no son todas las que están en el catálogo, claro está, pero hice una selección de aquellas que creo que son importantes de visualizar. Como ven ahí, en esa parte está una parte de un periódico Oposición, que bueno, también fueron periódicos básicamente de izquierda comunistas, que ese está datado del 79, donde se encuentra ya la discusión de la maternidad voluntaria como un derecho, ¿no? Y ahí dice: el grupo parlamentario comunista, que era la coalición de izquierda, presentará un proyecto de ley. Eso fue también otra cosa que encontramos dentro de que sí estaban presentes en la lucha, que hubo una propuesta de ley por una maternidad voluntaria en el 79, que albergaba obviamente el derecho al aborto gratuito y por parte del Estado, que hubiera también un apoyo a la maternidad, o sea, básicamente esta cuestión del sistema de cuidados, que hoy en día pues sería la cuestión actual de las guarderías. También se estaba peleando por una paternidad responsable, o sea que también es un dato que nos impresionó mucho, que desde entonces ya se estuviera apelando, pues porque los hombres no solamente fueran aquellos proveedores de la familia, sino que también se involucraran como padres, ¿no? No solo el dar el monto económico y decir ya hice mi labor de papá, sino el que también ellos estuvieran involucrados en la crianza y eso que repercute pues en la calidad de vida, ¿no? Tanto del hombre y la mujer y también de los hijos. Entonces, por ejemplo, aquí lo encontramos, que cuáles eran las discusiones que se encontraban en los periódicos, y pues es esta, ¿no? La que encontramos del grupo parlamentario comunista, que bueno, fue coalición de izquierda porque fue con otros partidos de izquierda que estaban en ese momento. Son las cifras que empiezan a dar, ¿no? Por ejemplo, 80,000 mueren al año por aborto clandestino, ¿no? O sea, que era una realidad que pues que siempre ha existido los abortos clandestinos, sea legal o ilegal en cualquier país del mundo, hay abortos, ¿no? Eso no frena que esas prácticas estén pasando. La siguiente, por favor. Este es también un volantito muy pequeñito que encontramos, quiero decir que hasta pareciera que lo hicieron a mano, que es una volante de difusión del PSM, no tiene fecha, muchos materiales no están fechados, esas son también cosas que pasan en los archivos, que uno tiene que ir con más o menos por el contexto del país, dar como yo creo que era de tal año, tal mes, en donde se tiene, bueno, por lo que decimos que ubicamos entre 79 y 80, donde se da las cifras del aborto, ¿no? En condiciones clandestinas e insalubres, así como las muertes que se ocasionan. Entonces, por ejemplo, viene, ¿no? Estaba el logo del PCM y ahí es donde están dando las cifras, ¿no? De cuántas mujeres mueren, tú las condenarías, ¿no? La sociedad dice que las condena a millones de mujeres por abortar, pero no se ponen a pensar cuáles son las condiciones de esas mujeres, que creo que sigue siendo algo totalmente vigente si le quitamos ahí las fechas y bueno, la presentación de ese volante sería algo que sigue existiendo hoy en día, ¿no? Y si no me recuerdo, en la siguiente diapositiva está la parte, en la parte posterior de ese mismo volante. Y si ven también es una consigna que creo que sigue estando en las marchas, que es educación sexual para no abortar y aborto libre para no morir.
En ese sentido, no encontramos bien de dónde viene esa consigna, porque es algo que se repite no solo en México, sino en otras luchas feministas en todo el mundo, ¿no? Eso sí, no tuvimos el dato de saber de dónde sale bien esa consigna, pero bueno, aquí al menos desde los 70 ya está presente en este volante que está firmado por el PCM, ¿no? Y pues digo, es un volante muy pequeñito, como tamaño media carta, pero bastante potente lo que dice ahí. Siguiente, por favor. Bueno, en esta parte también está la situación ya de los carteles, que también es un fondo muy importante del CEMOS, donde encontramos que también están las mujeres ahí y aparecen. Entonces igual es un cartel del PCM, que igual como ven está abajo el logo del PCM, y bueno, ahí aparece igual la demanda de las mujeres, ¿no? Es muy sencillo, estos son los hechos: 800,000 mujeres abortan al año y 10,000 mueren. De esas 800,000, 10,000. Causas del aborto, amenazas de despido por embarazo o la miseria, ¿no? Igual se vuelve a apelar por eso, y es cuando estaba esa ley que se puso a discusión. En la Cámara decía la ley de la maternidad voluntaria, ¿no? Estos también fueron carteles que se estuvieron distribuyendo pues en todos lados, o bueno, fue una manera pública. Y bueno, cabe resaltar que ese cartel sí es grande, es casi del tamaño como está ahí en la imagen. Entonces también creo que la fuerza también de la imagen, hay que también reflexionar en eso, la potencia de las imágenes, lo que pueden hacer. La siguiente, por favor. Igual fue otra imagen que sacamos del periódico Oposición, donde vemos un encuentro de mujeres comunistas, que ese sí fue en el 80, si no mal lo tengo, y también ahí se dio la discusión de ese tema. Ya había pasado lo de la propuesta de la maternidad voluntaria, pero también se seguía haciendo esa discusión. Entonces también encontramos que desde hace 40 años están los encuentros entre mujeres, ¿no? Que discuten de las mismas causas que en ese momento las estaban interpelando. Siguiente, por favor. Y bueno, en la parte de la hemeroteca también encontramos revistas que propiamente abordan temas de mujeres, y bueno, posteriormente saldrá otra de mujer, que es El Machete. El Machete fue una revista igual que duró un año, un mes, algo así, fue muy, muy breve su existencia, que fue también la revista del Partido Comunista. Esto fue cuando desapareció el partido, pues también desapareció la revista. Y bueno, El Machete, retoman el nombre del Machete porque el primer periódico del Partido Comunista se llamó El Machete, que fue de 1924 a 1938, si no mal lo recuerdo. Y bueno, retoman el nombre ya como revista hasta los 80s, y el número 4 habló justamente del tema del aborto. Esa es la portada de la revista, ya es formato estándar como cualquier revista de hoy en día, igual el tipo de papel, etcétera, y esa es la portada, ¿no? Dice legalización del aborto, y bueno, otros temas que también ahí estaban en discusión, pero bueno, el tema es que una gran parte de la revista pues habla justo de eso. Internamente también rescata unas entrevistas que se le hacen a unos diputados, a un cura, si no mal recuerdo, donde él apela a que se tenga que legalizar, supongo que era un cura libre, y otras mujeres, ¿no?, que estaban en la discusión. Entonces lo ponen a debate, ¿no?, con la sociedad. Siguiente, por favor. Esa, bueno, es otra imagen que está internamente también en el mismo número de la revista, que igual también es del mismo tema, ¿no?, pero ya es una portada interna de la revista. La siguiente. Bueno, igual también encontramos en la fototeca que también había ya revistas que eran propias de las mujeres, que fue la revista FEM, que así se llamó. Fue una revista que duró mucho tiempo, desde los 70, si no me recuerdo, desde el 74 por ahí hasta casi finalizado el siglo XX, estuvo en boga, y fue una revista editada por mujeres, pensada por mujeres, y donde solamente se discutían temas de mujeres. O sea, el repertorio amplio desde las condiciones laborales, desde los temas del aborto, la maternidad, bueno, en ese caso cuando todavía era muy común que todas las mujeres se casaran, ¿no? O sea, desde el casamiento, todas estas cosas, el papel de la esposa, de la madre, etcétera, estaban debatiéndose. Y aquí rescatamos una historieta, bueno, le pusieron historieta en cambiar el palabra de historieta,
de Sergio Arau, donde, bueno, es un poco borrosa también esas imágenes, pero bueno, se ve ahí una mujer que está embarazada y al final ya las tumbas, ¿no? Que hace referencia igual al tema del aborto, ¿no? En condiciones deplorables o clandestinas, que lo que termina pues es en muerte, ¿no? No hay otra salida. La siguiente. Bueno, este ya es igual otro volante del 83, por ahí 84, porque ya está firmado por el PSUM, que fue el Partido Socialista Unificado de México, PSUM por sus siglas, que fue posterior al PCM, donde también se expone, ¿no? el papel de las mujeres que están ahí militando, ¿no? Mujeres a luchar unidas con el PSUM, ¿no? O sea, la presencia de la mujer ahí está, y hasta aparece justamente en los carteles. Entonces ese es también motivo de elecciones presidenciales, que fue del 4 de julio, pero ya ahí aparece igual las mujeres. La siguiente, ese es igual el reverso de ese mismo, donde, bueno, se habla, ¿no? Un poco de lo que apela el PSUM, ¿no? A las elecciones de ese 4 de julio, y bueno, dice, vota por la hoz y el martillo. La siguiente, por favor. Y bueno, ya estas son un poco fotos, esto es ya del archivo de la fototeca, no del archivo gráfico, donde igual se ve la participación de las mujeres en la vía pública o en las calles, ¿no? Hay marchas, siempre también han existido marchas de mujeres, no es tampoco algo solo de hoy. Y esa, por ejemplo, esa foto es del 10 de agosto del 84, no tiene autor la foto, pero muestra una propuesta de mujeres por el control natal en el marco del gobierno de Miguel de la Madrid, ¿no? Pues por lo que nosotros analizamos esa foto, pues coincidimos las autoras que seguramente fue, como muchas marchas siguen siendo en el centro histórico por los edificios que se ven coloniales. Y bueno, nos gustó también ver que en la foto aparecen mujeres con niños, ¿no? Si se dan cuenta, del lado derecho, ahí aparece una mujer y hay un pequeñín, ¿no? Que lo vienen cargando, y más atrás, bueno, cuando le hicimos una a la foto, también allá atrás se ve otra mujer con 2 niños, ¿no? Entonces ahí también vemos, también está la cuestión de la variedad en el sentido de las generaciones. La mujer que viene cargando la manta, pues es una persona ya digamos, de la tercera edad, pero también a su lado hay mujeres más jóvenes y mujeres que son madres, ¿no? Entonces nos parece que igual ahí también representa una imagen que no es nada más que fueran las generaciones jóvenes, como a veces se piensa que son las que siempre están de rebeldes o que es más fácil que salgan a la calle, sino que también aquí hay mujeres grandes y que son madres, que también están se están haciendo visuales, o bueno, se están haciendo visibles en un lugar público. La siguiente, igual es otra foto que encontramos, que es igual, aquí aparece una señora que dice no más violencia contra las mujeres, que esa fue en una marcha justamente contra esa demanda, ¿no? Que justamente estamos haciendo esta actividad en ese marco. La siguiente, por favor. Y bueno, esta también es fotos que salieron en otro periódico que se llama La Unidad, que ese es el 88, igual ese fue un periódico del PMS, del Partido Mexicano Socialista, donde aquí se describe, o bueno, se data una marcha que hizo en torno, bueno, en el 12 de mayo de ese año, con motivo pues de las muertes por aborto clandestino. Se hizo en el marco justamente porque pasaba pues el 10 de mayo, ¿no? Que es el Día de la Mamá, justamente 2 días después la hacen, justamente como para contrarrestar esa idea de la maternidad como algo, el camino único y que no puede ninguna mujer evitar. En este caso, pues aquí están haciendo esa demanda, pues sí, bueno, mamás, pero ¿en qué condiciones, no? O no todas queremos ser mamás. Y es aquí donde lo representan, ¿no? Aquí dice mujer, nadie tiene derecho a maltratarte, denúncialo, ¿no? También la parte de la violencia, pero también la parte de la demanda por un aborto como derecho. Y bueno, ahí aparecen las mujeres, iguales, no parecen tampoco sean tan poquitas las que aparecen ahí en esa marcha. Y la siguiente, por favor. Y bueno, esta es otra foto, igual, también nosotros, es una foto que casi no tiene información, pero nos parece igual que fue en un medio, pues no de ciudad, porque pues no parece ser que estén en una concentración en una plaza citadina, sino quizá en un ámbito más rural, que también nos hace pensar que pues también no es nada más la lucha de mujeres de ciudad,
sino que también pues las mujeres en otros espacios también están organizándose o se han organizado, ¿no? Siguiente. Y bueno, ya nada más como para hacer, bueno, este es como el producto más tangible, el libro, el que tenemos acá igual en los atriles, pero también las mismas imágenes primero surgieron como una exposición fotográfica. De algunas de ellas, claro están, no todas las que están en el libro, que estuvieron en exposición en el propio CEMOS, en el Archivo Histórico, pero también ya después fue bueno y grato que se fueran otros espacios, como en marzo de 2023, en el marco del 8M, también estuvo esa misma exposición en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en el INFP. Bueno, también hubo un artículo publicado en la revista Memoria, igual en que fue el número justamente en torno al 8M, también salió ahí por marzo, abril, si no mal recuerdo, en el apartado de emergencia feminista. También está la misma exposición de manera virtual en el portal de Memórica, en el de Memórica Hace Historia. Ya ven que hay muchas exposiciones, también rescatan todas aquellas historias que no han sido tan visibles en nuestro país, y ahí aparece esta misma exposición de las mujeres, igual se llama igual de Mareas y Oleajes Rojos, y pues tiene esas más imágenes que las que ahorita les presenté. Y bueno, finalmente este es el producto, ¿no? Finalmente el libro catálogo de Mareas y Oleajes Rojos. Y bueno, pues espero que les agrade. Aquí traemos ejemplares, los pueden agarrar sin ningún compromiso, y pues muchísimas gracias por la atención, y de nuevo por la atención. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Grecia Cristóbal. Claudia, ¿quieres continuar tú? Ahora tiene la palabra la doctora Claudia Edith Serrano Solares. Por favor, Claudia. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradezco primero que nada la oportunidad de participar en comentar o conversar sobre este libro, y el espacio que nos brinda la diputada Marisol García para darle visibilidad a un trabajo tan arduo que implica la reivindicación del archivo histórico. El texto, como bien se nombra, de Mareas y Oleajes Rojos, mujeres y su participación política en México, décadas 1970 y 1980. ¿Por qué hago la precisión en esa década? Porque finalmente hay un contexto nacional e internacional que también está nutriendo de manera relevante cómo se están llevando a cabo estas luchas. Recordarán que en esa década, en 1975 particularmente, se lleva a cabo el primer Congreso Mundial sobre la Mujer, que tiene una participación directa por parte de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, que ya había también empujado en distintas escenas a nivel regional o subregional la importancia de trabajar por garantizar plenamente los derechos humanos de las mujeres. Había una N cantidad de deudas históricas. Ustedes saben que la primera de ellas tiene que ver con la cuestión de la ciudadanía, tiene que ver con el derecho a voto, tiene también que ver con había ciertas limitantes para que si una mujer se casaba con un hombre extranjero no se le pudiera otorgar la nacionalidad al varón. Era únicamente si la mujer era extranjera, que llegaba a otro país, cuando asumía la del marido y no ella al revés, ¿no? Entonces, este tipo de elementos que parecieran un poco, digamos, aislados, van a ir conectándose con un conjunto de necesidades que empiezan a florecer, sobre todo a partir de una participación mucho más activa de la mujer en el sector laboral, que también venía esta parte de la prerrogativa en la que la desigualdad salarial, la desigualdad en cuanto a el área de cuidados, que no se tenía bien claro cuáles eran las tipo de prestaciones que podría dar el patrón frente a estas mujeres. Y eso se empieza a legislar o de alguna manera a hacer recomendaciones a nivel internacional, a generar congregaciones importantes de delegaciones de distintos países para tratar de ir incentivando en la iniciativa pública nacional
que de alguna manera abra los espacios necesarios para dialogarlo y para crear la política pública necesaria, ¿no? En ese contexto particular hablamos también de un conjunto de derechos sexuales y reproductivos que no solamente tienen que ver con la interrupción del embarazo, sino que también tiene que ver con una libre decisión de tu cuerpo en cuanto a acceder a métodos anticonceptivos. Hasta la fecha hay muchas poblaciones en las que las mujeres tienen que pedir la autorización de sus esposos para poder ir a un ginecólogo o tienen que pedir la autorización para tener algún tipo de método anticonceptivo. Entonces, normalmente también sucede que se tiende mucho a romantizar la idea del aborto en cuanto a que no va a pasar, pero la realidad es que quien tiene un mayor poder adquisitivo es quien tiene mayores probabilidades de hacerse un aborto o una interrupción legal, más bien interrupción del embarazo de manera mucho más segura que el resto. Entonces piensen en las zonas rurales donde no hay centros de salud, donde probablemente pasen 2-3 horas para poder llegar a una consulta médica, en la que quizás no tenían previsto la interrupción como tal del embarazo, pero que ante no tener las condiciones necesarias de seguridad, pues se van a ver enfrentadas a algún tema delicado de salud y pues van a ser parte de estas estadísticas en las que se va perdiendo la vida. Frente a esta dinámica, me parece que el libro aporta de manera significativa, no solamente para darle visibilidad a la década de los 80 a los 90 en cuanto a una participación más activa de colectivas y colectivos con los partidos políticos, sino también de empezar a figurar dentro de la toma de decisiones. El espacio público se convierte en un espacio prioritario para impulsar demandas y eso es parte también, creo, que de la estigma que hay hoy en día. ¿Para qué vas a una marcha? ¿No? Como si se viera como algo aislado, cuando en realidad va concatenando con otros esfuerzos que se están haciendo de manera simultánea a nivel político, a nivel social, a nivel económico y sobre todo a nivel espacio público. Este catálogo nos va dando, digamos, un recorrido y una narrativa tanto en imágenes, pero también de ir identificando paulatinamente cómo se va logrando materializar una iniciativa pública que llegue a pues compartirnos. El libro trae la presentación de la iniciativa para poder avanzar en estos derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, también recordar que México en ese momento, nosotros teníamos a nivel, digamos, representaciones internacionales, México se convierte en sede de esa conferencia, pero también al mismo tiempo abona con la segunda mujer que se convierte en embajadora en el extranjero, que es Rosario Castellanos. Y Rosario Castellanos también participa, ¿no?, de manera activa, aunque sea en el auditorio, frente a este congreso. ¿Cuál es la relevancia? Bueno, que hay una conexión intergeneracional que va más allá de la clase social, en la que las mujeres visualizan que sí hay que trabajar por ciertas cosas. Quizás no compartimos, ¿no?, el mismo trazo y la profundidad con la cual queremos esos cambios, pero sí hay esa posibilidad, digamos, de tener un proceso de entendimiento entre aquellas que son mucho más grandes y aquellas que son mucho más jóvenes y que a lo mejor traen otras inquietudes, ¿no? Entonces, estas imágenes que nos presentan nos puede acercar a que sí hay un diálogo intergeneracional y muchas veces nos dicen que no, que estamos como muy segmentadas en el trabajo que se hace y más bien pareciera que hay una línea histórica que vamos recuperando para poder impulsar estas iniciativas, ¿no? Hago mención de este contexto internacional porque me parece que también frente a esa dinámica se van a generar cambios en los sistemas políticos que ya empiezan a trabajar por la cuota de género, quizás no en la, digamos, a la misma dimensión que está hoy en día, pero sí ya reconocer que era importante empezar a crear espacios para que las mujeres tuvieran una mayor oportunidad de pues incidir en esta política de carácter interseccional y que no solamente fuera desde una perspectiva en particular. El otro detalle importante es que esta estructura del sistema político nos invita a reflexionar sobre cómo se van generando estos procesos de entendimiento entre el movimiento social, entre el colectivo, entre
el partido político, entre las instituciones, y que no creer que los cambios se manejan de manera inmediata, pero que sí cada uno de ellos va abonando y tiene un rol muy particular para que esas instituciones puedan irse modificando y puedan ir atendiendo estas nuevas necesidades. Finalmente, el hecho de que sea es también un poco, digamos, triste saber que hay una línea histórica tan atrás sobre por qué tendríamos que hablar de la interrupción del aborto, cuáles son las condiciones, porque usualmente solamente nos quedamos con la idea de, bueno, es que quiere interrumpir la vida de otra persona, ¿no? En este caso el feto, pero no nos ponemos a pensar que la iniciativa de ley no solamente tendría que respetar esa decisión, sino también otorgarnos un conjunto de servicios de carácter gratuito, de acceso universal a la salud, para que si se llega a presentar la situación lo podamos realizar de manera segura, o en su defecto podamos abonar para que otras mujeres tengan la posibilidad de decidir si quieren ser madres o no lo quieren, a través de pues todos los insumos necesarios para llevarlo a cabo. Frente a esa lógica, el ver cómo se apropia el movimiento social, después cómo se apropia el partido político y después cómo se apropia la institución sobre determinados elementos de todos esos intereses, también nos lleva a reflexionar sobre lo complejo que es crear consensos nacionales sobre un tema particular, y que a la fecha sigamos arrastrando algo que todavía tenemos pues prácticamente como una deuda histórica pendiente hacia las mujeres, en la que ellas tengan la posibilidad de acceder bajo las mismas condiciones que los varones al sistema de salud, al sistema político, a las instituciones y sobre todo al espacio público, ¿no? Porque también pues el cuerpo no solamente es una figura digamos en términos sociales, sino también en términos políticos. Y la otra es que también me pareció bastante interesante el área de cuidados. Hoy estamos hablando del sistema, un sistema nacional de cuidados que está, digamos, como ahí en el tintero, sobre una posibilidad de cómo tenemos que articular estas áreas. Y aquí ya lo está presentando de manera importante en cuanto a que ya había la inquietud, cómo vamos a repartir los cuidados de casa y de familia, cómo tendríamos que hacer esa división equitativa entre los miembros de una familia para que esto sea directamente proporcional a que haya un crecimiento igualitario de todos los miembros, ¿no? Y obviamente eso implica que haya un cambio de roles, haya un cambio de patrones, también que cuestionemos esta parte de la construcción social del género y que tanto nos está limitando para poder avanzar en ello, ¿no? Y entonces el que se hable de maternidades responsables, pero también de paternidades responsables, y que se hable de que también haya esta posibilidad de que los varones tengan el acceso a guarderías y no solamente las mujeres, que los varones también tengan acceso a un descanso previo a cuando se va a llevar a cabo el parto o posterior al parto, etcétera, ¿no? Que permita realmente esa vinculación. Vemos que aquí también ya está sobre la mesa. ¿Qué lugar tendrían que tener esas guarderías? Y estamos hablando de la década de 1970. Entonces, el reto es indagar un poquito más en nuestro propio proceso histórico para entender cuál debería de ser la dirección hacia donde tendríamos que llevar las luchas actuales que siguen tan vigente porque tenemos todavía un conjunto de deudas importantes que cubrir, ¿no? Gracias. Muchas gracias a la doctora Claudia Edith Serrano Solares. Ahora tiene el uso de la voz la doctora Jessica Méndez Mercado. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a la doctora Diana Méndez, que fue quien me hizo extensiva la invitación para estar hoy aquí, porque para mí realmente es un honor poder estar aquí presentando este libro tan importante para la reconstrucción de la memoria del feminismo, de su relación con la izquierda, pero sobre todo porque nos permite ver algunos puntos de convergencia que han tenido a lo largo de la historia del siglo XX mexicano. Y también nos permite poner, como ya vieron, en perspectiva las demandas que tiene hoy en día la lucha feminista. Esta analogía de las olas es muy útil porque justo nos permite ver cómo en ciertos momentos avanzan estas demandas
y después tienen que retroceder un poco porque evidentemente generan reacciones conservadoras, reacciones de derecha. Y es interesante ver que esta demanda, cuando lo ponemos en perspectiva histórica, todas estas demandas, el acceso a guarderías, el acceso a un aborto seguro, legal, gratuito, no son de los 70, vienen incluso desde antes, desde los 30. Entonces, poder entender cómo ha ido ese paso avanzando y poder tener este documento, que además es muy rico, y ahorita les voy a hablar un poco de por qué, pues es para mí un honor poder estar hoy aquí hablando de esto. Entonces quiero agradecer también a la diputada Marisol García Segura por abrirnos este espacio y a mis colegas Grecia Cristóbal y Claudia Serrano por compartir esta mesa conmigo, y a quienes nos acompañan también, muchas gracias por su presencia. Bien, una vez dicho esto, como les decía, este material es muy rico para quienes hacemos historia de las mujeres, y en mi caso para quien que hago historia del feminismo, porque un poco su estructura está compuesta en dos partes, una parte textual, donde las autoras nos van a poner todo este contexto que ya aquí les han resumido, y que nos ayuda a tener pistas de por dónde podemos entrar a esa investigación. Pero además, lo que enriquece mucho y lo que hace muy valioso este documento es todo el material el material visual y gráfico al que tenemos acceso. Cuando iniciamos en la historia de las mujeres, uno de los primeros problemas al que nos enfrentamos es el de las fuentes. ¿Por qué? Porque justo como ustedes notaron, y como decía Grecia al principio, lo primero que ellas dijeron fue, bueno, a ver, ¿y dónde están aquí las mujeres? Porque estos fondos tienen los nombres de personas, pero son señores, y vemos entonces que los documentos los firman otros señores. ¿Dónde están aquí las mujeres? Entonces, claro, no es que las mujeres no estén en los procesos sociales, pero han sido invisibilizadas. Entonces, el tener acceso a estos documentos nos permite visibilizarlas, rescatarlas y ponerlas en su justo lugar, en su justa medida. Y en ese sentido, el poder tener acceso a documentos visuales también nos ayuda a darle más carnita a esa investigación, porque no es lo mismo leer los documentos donde nos dan las cifras, donde nos dan los datos, donde podemos tener acceso a los nombres, que ver a las mujeres y poder ver qué edad tienen, deducir a qué clase social pertenecen, deducir cuáles son sus motivos, sus intereses para estar ahí, ver justamente que no eran poquitas mujeres, que eran marchas multitudinarias. Y eso entonces contrasta también un poco con algunas de las referencias que los documentos nos presentan. Pero además es muy interesante también analizar este texto desde otras perspectivas, porque no ha sido poco frecuente la analogía que refiere al matrimonio entre feminismo e izquierda, para tratar justo de explicar los altibajos de esta relación. Y es curioso que se haga esta analogía, porque si hay algo que han criticado las feministas desde el siglo XVII, es precisamente la figura del matrimonio como una institución que mantiene a las mujeres subordinadas. Aunque quizás no están tan alejadas de esta analogía, pues justamente este vaivén en las relaciones entre feminismos e izquierdas a veces funciona así, como un esposo protector, como un esposo que está guiando a las mujeres y las está llevando en su lucha. Por eso es importante ver en qué puntos han tenido convergencia estos movimientos, porque nos está hablando justamente de aquellos temas que las mujeres están poniendo en la mesa y no están soltando, y que entonces las pone a ellas en la disyuntiva de mantenerse como un movimiento autónomo, y que lo mencionan también en los documentos, alejadas de los partidos políticos, alejadas del Estado, alejadas de otras organizaciones y funcionar de manera independiente, o bien decidir tejer estas alianzas, ir en coalición para impulsar en la medida de lo posible estos derechos. Bueno, más allá de esto, es innegable que estos momentos de convergencia han permitido impulsar los derechos de las mujeres, y de eso da cuenta este trabajo. Como ya nos mencionó un poco Claudia, el contexto más amplio que abarca este catálogo, que son los años 70, 80, corresponde a lo que se identifica como la segunda ola del feminismo, que la historiadora Ana Lau identifica como esta etapa de organización, establecimiento y despegue de la lucha del nuevo feminismo mexicano. Dentro de este marco, las feministas de esos años van a compartir la ideología de izquierda con otros grupos políticos, pero se debaten justo entre la autonomía y la coalición
porque a ellas les va a representar una doble militancia que además también no es nueva para ellas. Es una doble militancia que vienen teniendo desde la década de los 30, desde la década de los 20, cuando se funda el Partido Comunista Mexicano. Entonces, bueno, los temas que las nuevas feministas van a buscar poner en la agenda en estos años tienen un abanico de situaciones que enfrentan las mujeres, que son específicas de su condición de género, y van a destacar, como vemos en este trabajo, la maternidad voluntaria, que se refiere al tema del aborto libre, seguro y gratuito, pero también al tema de la educación sexual, pero también al tema que ahora llamamos corresponsabilidad paterna. Y en ese sentido llama mucho la atención cuando leemos esta propuesta que hacían de proyecto de ley, la referencia a la anticoncepción masculina, impulsar la anticoncepción masculina, que es algo que hasta la fecha no se ha visto. Entonces, ahí sí es una gran deuda que se tiene, porque en algunos otros puntos más o menos hemos ido avanzando, pero la anticoncepción masculina sigue siendo un tema pendiente. Toda la responsabilidad de la anticoncepción y con el daño que eso genera en los cuerpos de las mujeres es para las mujeres. Otro de los temas que va a estar en esta agenda es justamente el de la doble jornada. La jornada de trabajo remunerado fuera de casa y su contraparte, el trabajo doméstico, que es un tema que sigue vigente, que sigue trabajándose. Los problemas que enfrentan en ese sentido también las mujeres que trabajan fuera de casa, como el acceso a guarderías, las licencias de maternidad, el acceso a servicios públicos que plantean aquí como comedores, como lavanderías comunitarias, pero también está en el tema, en el aire, el ejercicio libre de la sexualidad, el derecho al placer, el derecho a la libre elección de la sexualidad. Otros temas que van a estar también presentes y que de alguna manera también se rescatan todos estos temas en este texto es el combate a las violencias que enfrentan las mujeres. En ese momento, en los 70s, 80s, se van a centrar sobre todo en la violencia física, las mujeres golpeadas, que incluso ahí la manta que decía denuncia, haciendo referencia a esta condición. Y la violencia sexual, la violación sobre todo, va a ser otro de los temas que estén en la mesa en esos años. Para mostrar un poco estas convergencias, el libro nos va llevando de la mano muy detalladamente en cuáles han sido justamente, más que las convergencias, más que la relación directa entre partidos de izquierda y grupos feministas, cuál ha sido el acompañamiento o la reacción de estos partidos de izquierda a estas demandas feministas. Entonces, bueno, nos habla en 1977 de este pronunciamiento a favor del aborto como una decisión personal para erradicar la violencia contra las mujeres y para incluir la educación sexual en las escuelas. Los 80s van a tener un carácter distinto, ya va a estar marcado más por la diversificación de espacios de incidencia de las feministas. Muchas militantes se incorporan en estos años al sector público, lo que ahora llamamos el feminismo institucional, se incorporan también a la docencia y la investigación, lo que ahora llamamos el feminismo académico, se van a incorporar a la promoción de proyectos productivos financiados por fundaciones internacionales, lo que llamamos el feminismo civil o de organizaciones de la sociedad civil, y desde ahí van a fomentar la creación de espacios para las mujeres. Este catálogo se centra principalmente en el tema del aborto porque, como ya nos explicó Grecia, es resultado del trabajo realizado en el CEMOS en septiembre de 1922 en el marco de la conmemoración del Día de Acción Global para el acceso al aborto legal y seguro. Pero eso no limita el alcance y las posibilidades para analizar su contenido. Por ejemplo, así como los feminismos y las izquierdas han tenido sus momentos de encuentro y desencuentro, lo mismo ha ocurrido con los feminismos y el movimiento más amplio de mujeres. Tampoco es un tema que se recoge aquí directamente, pero este volumen nos da también pistas para abordar la relación, por ejemplo, entre las mujeres del movimiento urbano popular y las feministas. Entonces, por eso este ejemplar es muy rico, muy delicioso para quienes hacemos historia, porque nos da un montón de pistas para seguir trabajando. Abre también la puerta hacia el final para analizar la relación de las feministas con los partidos políticos y su participación en las coyunturas electorales. Mencionaban aquí precisamente cómo las mujeres reclaman en estos años la inclusión en los puestos de elección popular, en los puestos de toma de decisiones. En realidad, las feministas tienen claro desde el sufragismo en el siglo XIX
que deben ocupar esos espacios de representación política, porque es desde ahí desde donde pueden impulsar el reconocimiento de sus derechos. Entonces, vemos que es una larga lucha la que se está condensando en estas páginas. Entonces, continúo. El catálogo contiene fuentes muy útiles para la historia de las mujeres, porque son fuentes que de otra manera no tendríamos acceso a ellas. Notas periodísticas, fotografías, revistas, volantes, carteles, y nos hacen ya mucho del trabajo al ponernos todo esto junto. Nos permiten tenerlo ya en una perspectiva comparada. En realidad, todo el material con el que cuenta el archivo del CEMOS, no solo el aquí presentado, resulta de gran valor para investigar las tramas de los feminismos en México. Es entonces a partir de este carácter documental que De Mareas y Oleajes Rojos se propone ser un insumo capaz de hacer notar que las problemáticas planteadas por el movimiento feminista en el espacio público actual son resultado de una larga trayectoria de lucha, en la que la acción de las mujeres recorrió senderos comunistas, socialistas, partidarios, democráticos y de coalición. Y busca así contribuir a la recuperación de la memoria sobre la trayectoria política de las mujeres y ofrecer insumos visuales para la reflexión colectiva. Entonces, a partir de esto aún tenemos mucho que decir y mucho que preguntarnos sobre dónde están las mujeres y qué están haciendo en estos años y en estos contextos. En un ejercicio de síntesis muy bien logrado, a lo largo de estas páginas accedemos a una reconstrucción de la relación, aunque como les decía más bien el posicionamiento de los partidos de izquierda frente al tema de la llamada cuestión de la mujer, en concreto frente al tema del aborto, que como ya se mencionó no es el único tema sobre el cual estaban trabajando. En México, como en otros países, la temática del aborto no fue fácil de procesar entre la militancia comunista, pues existía una situación dubitativa a su inclusión. Las demandas por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en general las demandas de las mujeres fueron tildadas como sectarias, pequeño burguesas o como asuntos secundarios que desorientaban la lucha por cambiar el sistema. De ahí que estas mujeres enfrentaran esa doble militancia y tuvieran que llevar esta lucha de sus derechos al frente en sus partidos. Y esto viene dándose no en los 70, desde 1919 cuando se funda el Partido Comunista Mexicano. La estructura expositiva de este libro está dividida en 4 secciones. En un intento de interesar un poco más en este contenido, les procederé a mencionar un poco de lo que se encuentra en estas páginas. Por ejemplo, la primera sección, que es la de prensa partidaria, como ya nos mencionaba Grecia, aborda publicaciones como El Machete, Oposición, Así es, y La Voz de México, que son justamente las publicaciones que tenía el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista Unificado de México, durante estos años que abarca el periodo de estudio. Se señala precisamente cómo el aborto es una forma de discriminación para las mujeres que sufren las consecuencias más agudas de su clandestinidad, que son las proletarias que pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad, en virtud de que no tienen la posibilidad de ser atendidas por un médico en condiciones mínimas de higiene. Se rescata también en la segunda sección las revistas FEM, El Machete, revista mensual de cultura política, y Debate Feminista. Y aquí es donde vemos justo esa convergencia entre los movimientos feministas y los grupos de izquierda. FEM es una de las publicaciones más icónicas del feminismo de la segunda mitad del siglo mexicano. Fue una revista que abrió brecha para muchas otras publicaciones de mujeres y que además, si les interesa consultarla, está completa de manera digital en la página del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, donde se pueden revisar los números que se publicaron desde 1975, cuando inicia la revista, hasta 2005, que fue cuando se detuvo la publicación de esta revista. Entonces, si se dan cuenta, fue una publicación de muchísimos años que tuvo diferentes etapas, pero que siempre buscó apuntalar los derechos de las mujeres. Sucesora de FEM, en este grado de importancia, está Debate Feminista, fundada por Marta Lamas y Hortensia Moreno. Es una publicación que surge en 1990 y que actualmente se edita de manera digital, igual por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, y que, bueno, como ya nos mencionaban aquí, ha dedicado, además de un solo volumen al tema del aborto, diferentes espacios para su discusión. Lo interesante o lo que me llama más a mí la atención de los documentos que pueden consultar en esta publicación es justamente la relación entre el Partido Comunista Mexicano y el movimiento feminista.
Ya desde su origen enfrentaban justamente las mujeres esta doble militancia y el reto de demostrar que su lucha como mujeres era específica, pero no opuesta a los objetivos comunistas. Sin embargo, el fondo con el que cuenta el CEMOS sobre el Partido Comunista Mexicano reúne documentos referentes a 1930 y 1950, pero el grueso de la información por el propio origen del archivo se concentra en las décadas de 1960 y 1970. Para una muestra de cómo fue esta relación, baste decir que el programa del PCM en los 60 proponía la ampliación del periodo de descanso antes y después del parto, con percepción del salario íntegro, la instalación de guarderías infantiles en las fábricas y en los barrios obreros, la reglamentación del trabajo doméstico, es decir, todos estos temas que las feministas están poniendo sobre la mesa. Y eso es algo aquí que me gustaría señalar, porque muchas veces este diálogo que se está dando entre los partidos de izquierda y los movimientos feministas ocurre un poco como te estoy contestando a ti, pero no te menciono, porque tampoco quiero, en esta situación dubitativa, no sé si darte el justo reconocimiento o no, o saber hasta dónde va a dar esta coalición para mí o para ti. Entonces creo que ver justo cuáles son las demandas que están retomando los partidos de izquierda, que vienen de las demandas feministas, nos ayuda a ver el impacto que esas demandas de las mujeres están teniendo en la sociedad. Finalmente, esta parte del archivo fotográfico y gráfico del CEMOS, que es la cuarta parte de este texto, es la más rica para mi gusto, para mi entender, del texto. El CEMOS cuenta con más de 19,000 insumos gráficos, visuales, que abarcan de 1922 a 1990. Entonces, eso nos da un amplio margen para analizar muchísimos temas y muchísimos procesos de las mujeres en México, y sobre todo de su relación con la izquierda. Esta colección, junto con el archivo gráfico, esta colección de fotografías, constituyen una pieza fundamental para la preservación de la memoria de los movimientos de izquierda en México. Y se vuelven piezas importantes porque, como les decía, nos permiten ver la activa participación de las mujeres en la vida política, cuestionando así el imaginario social que las ancla al espacio doméstico y que las invisibiliza dentro de ese espacio. Aquí no nos trajeron esa presentación, pero bueno, ustedes pueden ver dentro de este libro una fotografía de una marcha dentro del movimiento estudiantil de 1968, cómo los grupos feministas de esos años se van a organizar conjuntamente para marchar en ese contexto estudiantil. Y entonces, cuando retomamos la historia del 2 de octubre, suele dejarse de lado esa participación de las estudiantes. Hasta recientemente algunas investigaciones han centrado su participación o su enfoque en la participación de las mujeres. Pero también es muy importante esta recopilación gráfica, esta recopilación visual, porque nos permite ver que las luchas de las mujeres se van a manifestar no solo en la vía político-electoral, sino sobre todo en la intervención directa en las calles. Y esto nos va a permitir a nosotras hoy, en 2023, tejer ese puente entre las manifestaciones feministas de estos años y las manifestaciones feministas que tenemos actualmente. ¿Qué características tenían esas mujeres? ¿Cuáles eran sus demandas? ¿Cuáles de esas demandas ya se cumplieron o se están cumpliendo? ¿Cuáles siguen pendientes? Y en ese sentido, aquí encuentran una foto correspondiente a una marcha del 8 de marzo de 1983. ¿Cómo podemos contrastar eso, por ejemplo, con la marcha de 2020, que recibió además este nombre de la Marcha de las Jacarandas, que fue una manifestación masiva y que nos está hablando de un nuevo oleaje y quizás incluso de un tsunami del movimiento feminista a nivel continental? Entonces, para concluir, este libro nos permite poner un poco en panorama la larga trayectoria que ha tenido en nuestro país la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. En este caso, articulado principalmente en torno al tema del aborto, pero no exclusivamente. También nos permite rastrear el desarrollo de otras demandas igual de importantes, como es el combate a los distintos tipos de violencia que enfrentamos las mujeres: violencia sexual, violencia obstétrica, porque eso en relación con el aborto va a estar muy presente en la información que tengamos en este libro, violencia intrafamiliar, violencia económica.
Este libro entonces se vuelve una fuente primaria muy importante para la reconstrucción de los movimientos de izquierda en México, pero también de los movimientos feministas. Y cito una parte del libro: estas instantáneas de la historia del movimiento feminista y de las izquierdas en México son un referente para las luchas presentes, pues recuerdan la profundidad de su acción y son útiles para hacer frente a las contradicciones y vicisitudes que surgen hoy, pues contribuyen a comprender el enredado entramado que les ha relacionado desde hace más de un siglo. Gracias. Muchísimas gracias a las tres por sus valiosas explicaciones, sobre todo, además, saber cuántos años tenemos luchando las mujeres y que las colectivas se han empecinado, porque además yo pensaba justo eso. Yo tengo a mis compañeros ahorita de izquierda que todavía siguen sin entender muchas cosas, sobre todo del aborto, y que tiene que ver con lo mismo, aunque haya sido, esa sería una de mis preguntas, a ver quién me ayuda a responderla, ¿no? Los movimientos de izquierda, uno pensaría que automáticamente por ser de izquierda y pensar en las minorías, que ahora somos mayoría, que en las minorías, pues que hubieran ayudado más, hubieran coadyuvado, pero justamente creo que estamos hablando además del Partido Comunista, del Partido Socialista, y que seguimos en las mismas, pero además pienso otra vez, es este parón machista y hegemónico y patriarcal que a 50 años, a 60, 70, ahorita como decía la doctora Jessica, desde 1919, o sea, ya llevamos más de un siglo luchando, y entonces no ha pasado, pero no ha pasado porque siguen siendo la mayoría hombres hasta 2023. Hasta ahora que somos una legislatura paritaria, que somos 250 mujeres y 250 hombres, pero después de 5 años del trabajo, por ejemplo, de la vicecoordinadora Aleida Alavés Ruiz, que es una mujer trabajadorcísima, que ella se empeñó en hacer el grupo plural. Este grupo plural es el que ha permitido que avancemos en nuestras iniciativas, por ejemplo, con la ley 3 de 3, de ningún agresor al poder. Pero no podemos avanzar en todas nuestras materias porque obviamente la oposición dice que es feminista, que está pensando en las mujeres, pero no ceden todavía estos pensamientos retrógradas, sobre todo con el aborto, no ceden, no lo entienden, no lo ven, o vientres subrogados, por ejemplo, que también es un tema ahorita que estamos en discusión desde hace meses, ¿no? Y que la Cuarta Transformación se empeña en decir prohibido prohibir. Cuando prohíbes algo, pasa, como bien lo sabemos, por debajo del agua. Se prohíbe el aborto en otros estados de la República y siguen mujeres muriendo. ¿Por qué? Porque si una mujer quiere abortar, aborta como sea. Y eso no nos pueden a nosotros seguir impidiendo nuestro derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que se nos dé la gana. Pero entonces, esa era una de mis preguntas. ¿Cuál fue el papel del Partido Comunista y cuál fue el papel del Partido Socialista? Bueno, en no pasar, pero sí visibilizar, sobre todo como siempre, y me parece que ese es también lo que tenemos que reafirmar hoy, que un grupo de mujeres entiende y dice basta ya y se pone a trabajar y empieza a llamar a más mujeres, pero sí creo que las colectivas se construyen con las mujeres, donde claro, se les invita a una bola de machines a que le entren, pero no le entran, pues, a fin de cuentas seguimos, nos hacen así como que decíamos, estos piensan que la paridad es caridad, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir con la exigencia, por eso la importancia de estos libros, llévenselos a su casa, muchachas, muchaches, muchuchos, todas, todes, por la importancia de no olvidar y de saber que a 2023 todavía no tenemos despenalizado el aborto del país, incluso cuando la Corte ya hizo un mandato hace un par de años donde dice que ya no es punitivo abortar y seguimos viendo mujeres presas por abortar hasta espontáneamente en Guanajuato y también aquí en la Ciudad de México. Todavía tenemos ese pendiente terrible que un doctor decide sobre el cuerpo de una mujer y él decide y dice que ella se hizo algo para abortar y entonces la sentencia no es de aborto, es de matricidio. Y son 40 años, por eso no han salido libres. Es realmente un horror, pero estas leyes son las que nos han impedido avanzar también, que las hacen los hombres.
Ese es el horror. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo ayudaron o si no ayudaron o si qué? ¿Qué pasó ahí? Por favor, cuéntanos, doctora. Préstenme un micrófono, chiquillos, por ahí. Lo vi correr. Ahí viene. Gracias. Sí, cuéntanos, Grecia, porque luego a mí me arde mucho pensar que tampoco nos ayudaron nada, porque entonces un señor que tenía 11 hijas y entonces algo entendió. Sí, no, bueno, igual, todas las cosas que iba a decir es que justo sí, bueno, como bien comenta la diputada, pues evidentemente la organización de las mujeres fue desde las propias mujeres, no es que alguien les haya dicho organícense y luchen, ¿no? Como creo que hoy en día yo considero que eso ya cayó esa idea. Pues igual, ¿no? En ese entonces pues también las mujeres estaban organizando por estas demandas que igual como ya han comentado mis compañeras, no es nada más que se hayan organizado por la despenalización del aborto, sino por otras que circundan toda esta temática. Entonces, bueno, también lo que ya había comentado la doctora Jessica es que justo también en este libro vemos bueno, en este trazo que hicimos, vemos cómo se va entretejiendo la lucha social, la lucha política y cómo se lleva a instancias ya a una institución, ¿no? Que básicamente fue la presentación de la iniciativa de maternidad voluntaria, pues en este recinto, ¿no? Justamente ahorita que estamos aquí, se presentó acá, se desechó, pero sí hubo una sistematización de eso. Ahora, como pregunta la diputada, o sea, ¿cómo ayudó el partido tal cual, ya sea como una estructura, o sea, ya como hablando de un partido político? Sí hubo una ayuda, justamente se pudo, o digamos, lo que logró, no obviamente no nada más, pero lo que también posibilitó que se lograra hacer una propuesta de ley, maternidad voluntaria, fue porque justo en ese momento, con la bancada, digamos, que en ese momento se llamaba comunista, entró a ser diputado pues Arnoldo Martínez Verdugo, que justamente es el fundador del CEMOS, del Archivo Histórico CEMOS, pero que en ese entonces también empezó a disputar espacios políticos de manera legal. Como anteriormente, bueno, eso no lo mencioné, pero para dar contexto, el PSM estaba de manera ilegal, ¿no? O sea, a partir, en ese contexto también que no nombré, que estaba pasando en México, a partir de la reforma electoral de 1977, que no había existido una reforma electoral desde que empezó el país después de la época revolucionaria, fue hasta el 77, que se empujó esta reforma electoral justamente pues por los partidos marginales en ese entonces, que básicamente todos eran de izquierda, de una izquierda muy amplia, también hay que decirlo, no todos eran comunistas y también había problemas con el mismo PSM, pero bueno, al menos todos coincidieron en que el sistema de partidos ya no podía seguir así. Justamente se aprobó esa reforma electoral y fue lo que permitió que en los espacios legales como este y como en otras participaciones a nivel local, federal, nacional, pues participaran otras personas ajenas al partido Estado, ¿no? Que ya sabemos cuál era, pero pues justamente fue cuando ingresó dentro de la bancada comunista, ingresó Arnoldo Martínez Verdugo pues como diputado. Entonces él ya en su posición de diputado ayudó también a que esta demanda pudiera entrar, ¿no? O sea, digamos que también fungió como un canal transmisor de las demandas de las mujeres, de la lucha, de aquellas que estaban en el partido. También cabe mencionar que no todas las que estaban en la iniciativa es que fueran comunistas, también había otras que no estaban afiliadas a partidos o a otros, pero bueno, como dijo Claudia, al menos en ese momento sí se logró sistematizar y ponerse de acuerdo en algo, ¿no? Independientemente de las militancias que se podían tener también de manera paralela. Entonces sí hubo un hombre con nombre y apellido que sí ayudó, ¿no? Que fue Martínez Verdugo, a que esta ley pues se sistematizara, se desechó, pero bueno, estuvo ahí ya el antecedente. Y como también comentaba, pues también dentro del mismo partido, pues había muchos hombres que no estaban de acuerdo, que igual apelaban a que eso no era una demanda, que si se empezaba a hablar de eso, pues ya se estaba desviando la lucha, que bueno, eso podría esperar un poquito más, claro, que el cuerpo de las mujeres, ajá, que, o bueno, igual también había pues hasta la fecha, ¿no? Sigue habiendo muchos hombres y mujeres que pues creen que el aborto es un delito, tanto de una manera, pues digamos judicial, pero también es algo que
desde la parte ya ética, moral, que sigue siendo un pecado y eso. Entonces, pues es algo que muchos hombres también, aunque fueran muy comunistas o muy revolucionarios, pues esa parte no la tenían muy revolucionada y hasta la fecha. Exacto, entonces creo que también hay que hacer la precisión de que el que seas de izquierda tampoco no quiere decir que seas tan libre como dices, y que también hay mucho resabio actualmente y en ese momento más del machismo, ¿no? Y que es una cuestión del patriarcado que sigue estando y que se ve hasta en propuestas así que uno pensaría, ay, bueno, hubo ayuda así en automático, no la hubo, y pues hasta la actualidad también lo vemos, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctora. Amigas, amigos, ¿alguna pregunta? Ay, también, doctora Jessica, por favor. A mí me gustaría abonar un poco a esto de cuál es el papel o cuál ha sido el apoyo o la participación de los hombres específicamente en estas luchas de las mujeres. Porque esta relación entre los feminismos y las izquierdas se viene gestando desde finales del siglo XIX, justo cuando las izquierdas se están conformando, el comunismo, el socialismo, el anarquismo, cuando los feminismos también se están conformando, porque no era un solo sufragismo, eran diferentes tipos de posicionamientos de las mujeres. Entonces es un entramado muy complejo, porque evidentemente las mujeres pues forman parte de todos los grupos sociales y responden a diferentes ideologías entre ellas. Entonces, a veces, en esta justo analogía de las olas, a veces logran encontrar los diferentes movimientos de mujeres, grupos o momentos de coincidencia. Por ejemplo, en los 30, con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, se logró que los grupos feministas de esos años, en el contexto del cardenismo, se unificaran en un frente amplio a nivel nacional para impulsar ciertas demandas, entre ellas el derecho al voto, pero también estas demandas que ya dijimos, el acceso a guarderías, el respeto a la jornada de las mujeres, al salario, igual salario por igual trabajo, es decir, una serie de demandas que a ellas como mujeres les hacía sentido común, les hacía un frente común. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en los 20 con los congresos de mujeres? Pasó en los 30 con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, se ve después en los 70, se ve en los 80, se ve en los 90, se ve actualmente. Estas alianzas o estos puntos de convergencia son frágiles, son temporales, porque las diferencias partidarias, las diferencias ideológicas suelen de repente, dependiendo del contexto, tener más peso. Entonces, ese es el primer punto en cuanto a la manera en que se organizan y funcionan los movimientos de mujeres. El segundo punto, los hombres, evidentemente ha habido hombres desde el principio, desde el siglo XIX, que han apoyado la lucha de las mujeres. Tenemos a John Stuart Mill, por ejemplo, tenemos, si nos vamos más atrás, a François Paulin de Labarre. En el caso de este texto que tenemos aquí, está la figura de Arnoldo Martínez Verdugo, pero también tenemos a Valentín Campa, tenemos a Gilberto Rincón Gallardo, que fueron diputados que firmaron esta iniciativa de ley de 1979 para una maternidad voluntaria. Pero estos documentos nos resultan muy útiles porque nos ayudan a ver justo esa dificultad que les cuesta a veces a los hombres para posicionarse en estos temas. Porque no sé si las autoras se dieron cuenta de esto, pero nos hablan en algún momento del diputado Fernando Peraza, que se va a pronunciar en 1980 en contra de que las mujeres tengan el derecho a cometer infanticidio. Esa es la definición que le está dando del derecho al aborto. Pero si revisamos el documento facsimilar que se transcribe aquí, él es uno de los que firman esa ley, esa iniciativa de ley sobre maternidad voluntaria que presenta la coalición de izquierda un año antes. Entonces justo nos permite ver cómo a veces están jugando en ese momento para él diferentes posicionamientos políticos y morales y éticos. Entonces eso es justo lo que este tipo de documentos nos ayudan a enriquecer. El debate, a enriquecer el análisis, a enriquecer la reflexión, y cómo a veces se juega más la cuestión de los derechos de las mujeres, a veces se juega más las alianzas políticas en un contexto electoral, en un contexto de posicionamiento, porque pues sí, justo está saliendo el Partido Comunista de la clandestinidad. Entonces bueno, ahí también hay otros elementos que se están jugando y que no están plasmados explícitamente, pero que podemos rastrear, como este posicionamiento. Firmo esta iniciativa de ley, pero después me pongo en contra del infanticidio que cometen estas mujeres.
pobres. Claro, por favor. Este, Doctora Claudia. Justo también hablando, digamos, un poco del cardenismo, hay algunos detalles significativos en cuanto a esta posición que adoptan algunos varones. En el caso del movimiento sufragista, por ejemplo, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas sí había interés por empezar a trabajar, y de hecho se mandó una iniciativa en el Congreso para aprobar el voto de la mujer. Sin embargo, en el mismo partido, que es el Partido Institucional Revolucionario en ese momento, ya tenía algunos, digamos, como secciones al interior de ese partido que congregaba a una buena cantidad de mujeres, pero estas mujeres no tenían la misma percepción sobre cuáles deberían de ser las prioridades, ¿no? La otra es que gran parte de esas mujeres no se veían un tanto, digamos, como aisladas según su percepción del espacio público. Entonces, ahí también en este trazo del feminismo en México, vuelve a recaer esta división social del trabajo en el espacio público, y entonces era, bueno, aprobamos la participación de las mujeres dirigiendo el DIF, por ejemplo, ¿no? Pero nos cuesta trabajo pensar que ellas pueden ser, adoptar, ¿no? Tener algún otro tipo de, que fueran decisiones, digamos, como mucho más fuertes dentro de la conducción del proyecto nacional, ¿no? Y también notar que pues gran parte de estas mujeres son mujeres blancas que tienen una condición socioeconómica bastante alta y que muchas de ellas estaban involucradas también en aspectos de carácter cultural. Entonces no había un lazo, digamos, tan cohesionado entre la lucha que tenían ellas frente a las luchas de las mujeres campesinas o las mujeres obreras, que ya en ese momento también estaban teniendo un impulso importante. Entonces, en este preámbulo, a pesar de que Lázaro Cárdenas trata de hacer la negociación para impulsar, pues se queda estancada en el Congreso, y en su lugar él trata, digamos, de alguna manera de abrir otros espacios, y él es el primero que nombra o manda a la primer mujer a la terna en la Cámara para aprobar a la embajadora Palma Guillén, quien se va a ir como representante de México a Colombia. Digamos, a pesar de que no logra impulsarlo de esa parte, pues ya impulsa en otro espacio para que se empiece a trabajar. Sin embargo, al ver el tipo de trabajo que van asumiendo las embajadoras que van a ser nombradas, por lo menos hasta Rosario Castellanos, es que la mayoría son asignadas a cosas de carácter cultural, ¿no? O sea, vuelve a reiterarse esa perspectiva, ¿no? Entonces no es que tengamos tampoco la apertura en esa hegemonía de masculinidad en la que podamos participar en espacios de procesos de paz, de seguridad internacional, digamos, como temas que son a lo mejor mucho más delicados, y se nos sigue también nuevamente como reiterando que el espacio que tendríamos que utilizar es el de cuidados, ¿no? Ya sea a través de patrimonio cultural, ya sea a través de la UNESCO, o cuestiones que tengan que ver con reafirmar que estamos dadas al cuidado, ¿no? Y esos son algunos de las problemáticas que también se presentan en el consenso tanto del funcionario público como también de los intereses partidistas o económicos que se tengan y que puedan obstaculizar esta cohesión para aprobar la ley, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sí, vamos tarde, ¿no? Es increíble que apenas en 2023 tengamos a una secretaria de Gobernación de 35 años por primera vez, después de una primera mujer que fue Olga Sánchez Cordero, pero además justo en eso, ¿no? En secretarías donde se tomen decisiones, como malamente se dice, de hombres, ¿no? Una secretaria de Seguridad como Rosa Isela, pues tampoco se había visto, ¿no? Como una mujer en temas de seguridad. Entonces, bueno, creo que esos son también los grandes avances que tenemos. Yo quiero preguntarle si alguno de ustedes tiene alguna duda, una pregunta, un comentario para las doctoras. Acá la compañera, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quiero hablar acerca de, preguntarles, que estábamos hablando acerca de nuestros derechos reproductivos. ¿Qué me pueden decir acerca del tema de alquiler de vientres? Que las parejas homosexuales pues acuden a las mujeres o a mujeres,
pero obviamente acuden a mujeres en necesidad de dinero o que son vulnerables para que acepten dar pues su vientre y darles un hijo, que creo que es un tema muy controversial, porque pues tenemos de este lado una pareja que también a lo mejor pues sufre de violencia, hablando de derechos como los homosexuales, pero también tenemos a las mujeres que se nos vulnera y se nos vuelve a reiterar que solamente servimos para reproducir únicamente. Esa es mi pregunta. ¿Quieren contestar? Por favor, yo también. Bueno, el vientre subrogado, como se le denomina, bien tiene muchas limitantes en cuanto a la legislación. Si bien es cierto que se vuelve a reiterar esta situación de fertilidad o de la maternidad, también tendríamos que notar que al hacer énfasis que es tu cuerpo y que tú decides, pues cada mujer tendría esa posibilidad de decidir si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. La problemática me parece que tendría que estar centrada en cómo le garantizas que a esa mujer realmente tenga las condiciones de salud, tenga realmente las condiciones también culturales de respeto por la decisión que tomó y que no sea señalada o no sea tampoco considerada como una fábrica en masa, ¿no? Porque también podríamos entrar en un marco en el que estas mujeres sean a lo mejor raptadas, secuestradas o esclavizadas únicamente para la comercialización de niños. Y esto puede llegar, digamos, en zonas donde puede haber condiciones de mayor vulnerabilidad en cuanto a la funcionamiento de la justicia o de las instituciones, sí estaríamos hablando de que, bueno, la trata podría entrar en otra dinámica que puede ser pues mucho más abrumadora, ¿no? Que una mujer sea a lo mejor raptada únicamente para cumplir con esta condición, ¿no? Y que no se le dé las garantías, ¿no? De a lo mejor de salud, porque pues finalmente su cuerpo va a cambiar, finalmente también implica pues 9 meses de gestación y de un proceso en el que, al igual que el aborto, ¿no? Si no tienes las condiciones idóneas en un hospital donde ella se sienta realmente bien para poder dar el alumbramiento, pues también se corren muchos riesgos que podrían implicar su muerte, ¿no? Y por otra parte, también en qué condiciones se va a respetar que el infante que van a dar al nacimiento realmente lo acepten los padres, ¿no? Porque también ahí hay otra, digamos, otra problemática muy fuerte en la que podría arrepentirse de el trato, ¿no? Que se está haciendo, de el tipo de servicio que se está adquiriendo y que entonces la mujer ya no tenga la capacidad tampoco de sacar adelante a ese infante. Entonces hay todo un marco jurídico ahí que no solamente implicaría la aprobación per se, sino también de el área de cuidados, el área de acceso universal a la salud y sobre todo del respeto a su cuerpo y a su decisión, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctora Jessica, Yo añadiría a lo que ya dijo Claudia, efectivamente hay un anclaje al papel social de las mujeres como madres, a su capacidad reproductiva, que está en contraposición con esta autonomía del cuerpo, que es lo que hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, la libre decisión sobre tu propio cuerpo, que en última instancia para las mujeres esa es la plena autonomía. Mientras no podamos decidir libremente sobre nuestros cuerpos, no tenemos aún una plena autonomía, y que esa es la demanda que hemos exigido las feministas desde hace 3 siglos, porque no tenemos plena autonomía, no somos aún consideradas plenamente seres humanos. Sin embargo, en este tipo de temas también se conjugan otros factores que finalmente responden al contexto neoliberal en el que nos encontramos. ¿Hasta dónde esas mujeres tienen libertad de decisión sobre su cuerpo cuando, como veíamos aquí abortan? Por ejemplo, nos decía en el folletito que nos presentaban, las mujeres, el 90% de las mujeres que abortan son católicas, están casadas y tienen 2, 3 hijos o más. Abortan por necesidad, no por gusto. Las mujeres que son obreras o que son campesinas y que si en su
trabajo se enteran que están embarazadas y las despiden y tienen más hijas e hijos que dependen de ellas, abortan por necesidad. Entonces aquí es nuevamente preguntarse hasta dónde esa elección es libre en el uso de ese cuerpo para una maternidad subrogada. Porque a lo mejor tenemos ya estos otros elementos cubiertos por una legislación que aseguren que las mujeres tengan acceso a un servicio de salud digno para la gestación, que además se resuelvan cuestiones como la filiación, que lo platicábamos un poco antes de empezar esta presentación. ¿A quién corresponde la filiación de esa criatura? ¿A la madre biológica? ¿A las personas que están contratando el vientre subrogado? ¿Qué pasa si una u otra cambia de decisión en el proceso? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cuáles son los derechos que se vulneran de esas infancias? Porque veíamos, por ejemplo, en el caso de que personas extranjeras vengan y contraten vientres, ¿de dónde obtiene la nacionalidad de esa criatura? Tienen una nacionalidad y entonces el no tener una nacionalidad, ¿qué otros derechos vulnera? Entonces, se pueden resolver a lo mejor esas situaciones, pero si no se resuelve la situación de precariedad, de necesidad de esas mujeres, la pregunta es, ¿qué tan libre es esa decisión? Y bueno, yo cerraría con la idea de, otra vez, prohibido prohibir. Me parece que lo que hay que hacer es regular. Yo conozco un par de casos de éxito, por ejemplo, de vientre subrogado, donde les cambió la vida a las dos mujeres, a la madre que prestó el vientre y a la madre que no pudo tener un hijo por esa razón. Y creo que justo lo que hace prohibir, o por ejemplo ahorita la propuesta de la oposición, propuesta de ley para vientres subrogados, es prohibirla y meter a la cárcel a las mujeres, ¿no? Otra vez victimizarnos a nosotras, pues lo que va a hacer es que se siga fomentando en la clandestinidad. Ese es a mí lo que me parece que cuando prohíbes algo, más bien regularlo. Hay un instituto en Tabasco que está regulado, que está con notaría y tengo entendido que hace más de 18 años funciona y funciona bien. Entonces más bien sería replicar esos modelos más que prohibir. Pero también suscribo lo que dicen las doctoras, obviamente la pobreza siempre es signo de, pues sí, de pueden vulnerar tus derechos y entonces no tomar una decisión correcta por tu cuerpo o por tu sola decisión de tu libre albedrío, sino porque tienes necesidad económica. Ese sería también como, sí, es extenso el tema, pero estamos en mesas de trabajo discutiéndolo mucho y yo creo que es otro debate y hasta acabarnos la garganta hay que discutirlo. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañero, por favor, si le pasan el micrófono? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se podría contraargumentar los discursos de derecha que se apropian de luchas de izquierda? Por ejemplo, el hecho de que por una parte diputadas o senadoras panistas se digan feministas, pero a la hora de estar en puestos de poder votar una ley que sea para aprobar el aborto, voten en contra, ¿no? Por ejemplo, si no mal me acuerdo, Lía Limón fue diputada o senadora y tuvo la posibilidad de votar a favor, pero no votó. Y ahora como alcaldesa se planta en las marchas y dice, ¿no? Y también el caso de Xóchitl Gálvez, que asistía a las marchas de las mujeres, el 8M, y ahora que es candidata de la oposición, dice que ya no puede opinar acerca del asunto, de que son temas que no le competen y entre otros, ¿no? Es cuanto. Ya me volví a enojar. Bueno, sí, coincido plenamente contigo, compañero, pero bueno, para responder esta pregunta, creo que también hay que ver que en el caso del feminismo, sí hay, de igual forma también pensarlo como igual las izquierdas, también es un abanico, ¿no? En ese sentido tampoco podemos
pensar cómo son pensar que porque alguien se asuma feminista ya tiene toda la connotación que a veces se da de manera ya automática, ¿no? Como por decir, bueno, como es feminista, va a estar a favor del aborto, va a estar a favor de las luchas de las mujeres de clase popular. Y creo que en ese sentido también hay un tema que también tiene que trazar, bueno, no solo la cuestión de la mujer o los temas de mujeres, sino todos los temas en general de la vida pública, que tiene que ver la cuestión de clase, ¿no? No es lo mismo las mujeres burguesas o que tienen una condición económica alta y que vienen de familias que ya tienen, por decir, pedigrí, a las mujeres que son de clase popular, ¿no? O que son obreras o que vienen de un contexto campesino rural. Creo que ese también es un tema que hay que atravesar, que es la cuestión de la clase, ¿no? Que no nada más está en las mujeres, sino en otros espacios. En este caso también se habla de ese feminismo blanco, ¿no? Que también tiene que ver con una cuestión ya a nivel mundial del mundo occidental, cómo hay, bueno, eso ya viene del siglo pasado, cómo las feministas de ese lado del mundo vienen y, bueno, te vengo a decir qué es lo que tú necesitas, mujer de tercer mundo o mujer de países en vías de desarrollo, como ahora mejor se le llama. Yo sé lo que necesitas, yo sé cuáles son tus necesidades y sé cómo resolverlas, ¿no? No es lo que tú estás pensando aquí, sino lo que yo ya construí con mi aparato teórico, crítico en otra parte del mundo, en una universidad de prestigio mundial, ¿no? Es también lo que aquí yo lo replicaría en el sentido de México, que sí hay un feminismo blanco, y también pues feminismo, pues no sé si se podría decir pues yo diría más que nada feminismo blanco, en el sentido de que sí hay una apelación a la liberación de la mujer, pero desde una cuestión o desde un marco de una estructura socioeconómica que no se está pensando cambiar, ¿no? O sea, solo estoy pensando que la mujer se libere de su lugar de opresión y se incorpore a este sistema sociopolítico y no lo altere, ¿no? O sea, sí, que sea libre, que pueda, digamos, abortar, pero solo están pensando en ellas mismas, ¿no? En su condición, como dijimos que siempre ellas, las que han tenido más dinero, siempre obviamente han podido asegurar un aborto. Has tenido un aborto seguro, aunque sea en la clandestinidad, ¿no? Y que hoy en día pues sigue siendo esa parte. Entonces considero que eso es lo que también hay que ver, esta cuestión de clase, que no hay que dejarla fuera. Y por otro lado, como, bueno, de las personas que antes se hacían llamar feministas o no, pues me parece que… pues creo que más bien lo que ahorita están diciendo es lo que siempre fueron, ¿no? Luego se quitaron la máscara para demostrar quiénes siempre han sido, ¿no? O sea, como que también yo creo que creerles lo que antes decían, pues es ya muy, pues como, o sea, justo que si les creemos, pues no me parece como que sea eso lo que debió haber pasado, porque pues también los temas, y eso es también en general muchos temas que como ahorita está en auge o está en un clima político, pues si todos nos apoyamos tal causa, pues lo ven para su estrategia política, para aumentar puntos. Ya pasó, ya no digo. O sea, más bien es como una cuestión de táctica que ellos agarran para poder sumar puntos o quedar bien posicionados en los debates, ¿no? Pero no es que realmente lo piensen o lo sientan, ¿no? O nunca han estado en esas luchas, o sea que ahora se monten, pues es una payasada. Claro, doctora. Creo que también hay que trabajar mucho, justamente como reafirmando la importancia de este libro. Nos hace falta mucho conocer nuestra historia, para conocer cuál es el posicionamiento que ha tenido la derecha. Totalmente es algo estructural, histórico, y que difícilmente se va a poder mover o flexibilizar. Es decir, hace falta solamente mirar algunos decenios pasados para notar también el nivel, digamos, quizás de hasta agresividad con la cual se posicionan frente a estas temáticas, cuál es la negación que existe sobre el hecho de pensar de que ellas, siendo o perteneciendo al feminismo, no todas, pero en su gran mayoría perteneciendo al feminismo blanco, sí han accedido a la interrupción legal del aborto, yendo a Estados Unidos sin ningún tipo de contratiempo, ¿no? Entonces, la labor es
conocer ese hilo histórico para comparar y contrastar. Y el otro tiene que ver con no perder de vista que finalmente el partido político o este conjunto de personas que normalmente están aspirando a través de un cargo que va a ser por elección popular, va a utilizar la matriz comunicacional para colocar lo que quieres escuchar, porque se sabe que va a ser en un boom en el que el ciudadano no haga la labor de investigación apropiada o profunda en la que pueda contrastar qué está diciendo cada uno, ¿no? Entonces te vas, digamos, como por el auge que el mismo medio de comunicación, que en esa bola de nieve, y ya vas perdiendo de vista cuáles podrían ser las contradicciones que en algunos casos, por ejemplo, la candidata Xóchitl, es a veces muy, muy evidente que hay una contradicción, pero aún así, ¿no? Frente a algunos espacios pareciera que es muy verdadera, ¿no? La forma en la que lo articula. Y finalmente otro elemento importante es no perder de vista que aunque sea de izquierda o sea de derecha, siempre va a haber un momento en el que el mismo proceso y avanzada en los temas puede llevar a una apropiación de la institución o una apropiación del partido político que lleve a un vaciamiento de la iniciativa original y que yo creo que ahí es cuando decía la doctora Jessica, ¿no? Que pueden marcarse los distanciamientos porque ya no articulas desde el origen o de esa esencia que se buscaba, ¿no? Entonces sí toca informarnos más, toca fortalecer la cultura política para que entonces podamos detectarlo de manera mucho más clara y más pronta, ¿no? Así es. Doctora. No, yo creo que para poder resolver eso es muy sencillo preguntarnos qué hace genuina, por decirlo de alguna manera, a una feminista. Por ejemplo, en los años 20, a los 40, hubo una corriente de feminismo católico fuerte en el país, sobre todo en la región del Bajío y del norte, que a primera vista nos podría parecer contradictorio por esta cuestión de la religión. ¿Qué hacía que estas mujeres católicas se identificaran como feministas? Bueno, primero hay que preguntarnos qué entendían en ese momento como feminismo. En ese momento el feminismo se entendía como la emancipación de la mujer, que tuviera acceso a igual salario por igual trabajo, que se combatieran, por ejemplo, el reparto agrario también era un tema en esos años, que tuvieran acceso a las tierras las mujeres, sobre todo las que habían participado en la lucha armada revolucionaria, y eran puntos con los que las católicas estaban de acuerdo. Con aquellos como el aborto, que no coincidían moralmente, marcaban una distancia. Sin embargo, no era una reacción tan agresiva como decía Claudia, la que tenían ellas. Entonces, en 2023, ¿cómo podemos hacer esa distinción? Preguntándonos qué hace que una feminista sea en sí una feminista, bueno, o qué hace que una persona que se nombra feminista no lo sea, ver en qué momento está limitando los derechos de las mujeres y cómo lo está haciendo. Porque en el momento en que eso ocurre, lo único que es un discurso, es un posicionamiento político para ganar adeptas en el contexto en el que eso le conviene, o bien distanciarse para no perderlas. Entonces, por eso ese manejo primero de sí voy a las marchas, porque en ese momento a mí me servía para posicionarme políticamente, pero ahora ya no. Ahora en otro contexto, con otra finalidad, pues no me genera beneficios. Entonces, marco mi distancia. ¿Por qué ocurre también este distanciamiento? ¿Por qué ocurre también este manejo del término y de las luchas de las mujeres? Porque finalmente las demandas que tienen las mujeres trastocan el orden de género. Trastocan cuál es el papel que le está otorgando la sociedad a las mujeres y cuál es el nivel que se le está otorgando en comparación con los hombres. Y en ese sentido, pues eso genera incertidumbres, porque entonces empiezan a preguntarse si las mujeres, y eso lo preguntaban en la lucha sufragista, si ahora las mujeres van a llegar a la Cámara de Diputados, entonces a nosotros nos van a mandar a planchar y a barrer y somos hombres, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque nuestra identidad de género está formada en un imaginario que nos dice que eso es cosa de mujeres.
Entonces, sí ven cómo genera mueve esos sentimientos y por eso también genera esas reacciones en la sociedad más amplia. Bueno, yo también cerraría diciéndote que la única condición para ser feminista en congruencia es estar a favor de la autonomía reproductiva de las mujeres. Y estamos en un país laico, así que a las compañeras católicas les diría, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, que es una consigna que yo aprendí allá en Buenos Aires con las compañeras que obtuvieron el año pasado el aborto y que ahorita con Milei parece ser que estamos temblando del horror, de regresar al horror con un hombre como Milei, que pues obviamente va a prohibir todos los derechos y todas las leyes de avanzada que se conquistaron en estos últimos años en Argentina, y hay que poner nuestras barbitas a remojar porque esta derecha pues es muy poderosa, tiene mucha lana y tiene muchas ideas retrógradas, y sobre todo pues que está con los medios hegemónicos además, ¿no? Con los medios de comunicación. Entonces hay que estar muy almeja, compañeras y compañeros. Yo quiero agradecerles muchísimo a la doctora Grecia Cristóbal, a la doctora Claudia Serrano y a la doctora Jessica Méndez por estar en esta presentación de nuestro libro de Mareas, ya me lo adopté, nuestro libro de Mareas y Oleajes Rojos, que además me encanta que sea marea roja, como la marea verde y las mareas de miles de colores que nos vamos a inventar, y ahora ya no va a ser marea, va a ser tsunami. Compañeras, muchas gracias, les agradezco mucho su visita, no se olviden de su libro, saquen fotos, súbalo a las redes para presumir mucho nuestro libro, porque acuérdense que es muy difícil pues hacernos publicidad con el trabajo feminista, así que bienvenidos esos posts en redes sociales y muchas gracias por venir, gracias a mis compañeras y compañeros y a todo el equipo Marisol García Segura por el día de hoy. Muchas gracias, que tengan un buen lunes y una linda semana. Muchas gracias.